Saludamos. Gracias. Bueno, me siento muy honrado de estar con ustedes en esta ocasión y creo que vamos a tener un panel sumamente interesante. El tema de este panel es educación, equidad de género, oportunidades, el futuro de México en función de lo que está ocurriendo en nuestro país con la educación. Yo quería referir simplemente una anécdota introductoria. Hablé con mi mamá hace 20 minutos, les dije, voy a moderar este panel y me recordó algo que me impactó mucho desde hace muchos años. A mi madre, mi abuela, le prohibió seguir estudiando. Hace 70 años seguramente ocurrió esto cuando terminó su primaria. Le dijo, ya no puedes seguir estudiando, te tienes que dedicar a la casa, tienes que dedicarte aquí a limpiar la casa, a atender a los hermanos y toda esa historia que muy probablemente hemos escuchado en muchos hogares de México durante décadas. No obstante, hablé con Alba Medina, que debe estar por ahí, Alba, hace unos días, y Alba me decía, quizá esto ya no es así en materia de educación. Ya vemos un equilibrio en la matriculación de hombres y mujeres en los niveles básicos, también en la educación media superior. Entonces me queda la gran duda, y con esto quiero abrir un poco el debate entre ustedes, ¿qué es lo que ocurre si ya tenemos equilibrio en materia de hombres y mujeres en diferentes niveles educativos, básicos, incluso media superior? ¿Qué pasa después? ¿Por qué se rompe esta posibilidad? Muy probablemente las personas, a diferencia de lo que vivió mi madre hace 70 años, ya no están experimentando esas prohibiciones y eso es un avance muy importante. Pero después, cuando entran en la vida productiva, algo ocurre, que esa equidad relativa que estamos viendo en el sistema educativo nacional no se continúa después. Y quiero pues empezar con Gina, que está justamente metida directamente en el tema de educación. ¿Qué pasa después, Gina? ¿Cuáles son tus impresiones de qué está viviendo México en esta materia? Aquí tenemos más micrófono. Gracias. Mira, yo creo que ahora sí que de todas ellas vengo de una parte totalmente diferente. Yo vengo de la parte empresarial. Y la verdad yo acabé en educación por mi frustración, la verdad por mi frustración de lo que estaba sucediendo en México. Yo sentía que precisamente lo que dices, ¿no? Que no estaba sucediendo nada de lo que yo quería que sucediera. Yo soy una persona que viene de una formación creativa y me frustraba mucho lo que pasaba, que la gente buena se nos iba. La gente buena se nos iba a estudiar fuera, se quedaba allá, y la gente que era buena, que no tenía los medios, pues se quedaba sin los estudios correctos. Entonces, la verdad yo sí siento que en México había una falta enorme de ese estímulo educativo importante. Y por otro lado, pues la cuestión de los costos, también la educación pública no estaba funcionando de la manera que yo pensaba que debería de funcionar en lo que yo hago, digo, en la parte de lo que yo hago. Entonces, pues en mi caso sí, la verdad creo que había un rezago tremendo. Creo que ya hablará Margarita, que creo que es la que más sabe en este sentido, y Marinela, que es la que se dedican más a esto en la parte de la reforma educativa, ¿no? Pero yo la realidad es que fundé lo que tengo, que es la Universidad Creativa, por mi frustración de lo que estaba sucediendo en México. Sí se rompía esta parte, la gente no estaba llegando a donde tenía que llegar, y pues México estaba rezagado, está rezagado, muy rezagado en educación. Y sí siento que es el futuro de lo que tenemos que lograr hacer, porque la gente sin educación, hoy en día, por ejemplo, creo que lo que está sucediendo en parte de la mujer, en la mayoría de las universidades de las que yo conozco, porque pertenezco al Consejo de Universia, que Universia consta de 1,300 rectores de Iberoamérica, increíblemente hay más mujeres que hombres, en carreras de todo. O sea, hablo de carreras de ingeniería, carreras de aeronáutica, carreras de todo. No hay una carrera que digas son carreras de mujeres. En todas las universidades hay más mujeres que están terminando la universidad y trabajando exitosamente en lo que estudiaron. Entonces, ¿Esto es algo muy reciente o es algo que ya has visto durante una década? sí, se están graduando, o sea, ya están graduándose, están ejerciendo sus labores. Entonces yo creo que es un cambio drástico en la mujer, pero México está ahorita haciendo un cambio importante, pero sí todavía hay mucho que hacer por la educación. Una transformación muy importante ahí. Marinela, tú viviste muy de cerca la reforma educativa que está ahora siendo instrumentada. ¿Cuál es tu opinión respecto de lo que se vivió en México y de qué tanto habilitó a hombres y mujeres para tener una vida productiva, atractiva, provechosa?
Claro, la reforma educativa es para niños, niñas y adolescentes, hombres y mujeres. No, la reforma educativa no es nada más para abrir más oportunidades a las mujeres, es para abrir oportunidades a todos. Y creo que la reforma educativa ha sido un proceso, es decir, comenzó, yo creo que desde el año 2000, cuando se abrió México a la evaluación y cuando permitió la evaluación externa, que México y los adolescentes de México de 15 años pudieran ser evaluados en la prueba PISA, que es la prueba estandarizada que se hace en todos los países pertenecientes a la OCDE. Y entonces fue la primera vez que nos abrimos a decir, vamos a ver cómo estamos comparativamente con los jóvenes de 15 años de otros países. Creo que ha sido una evolución del año 2000 hasta el 2013, que ya se concreta la reforma educativa. Han sido 13 años, y aquí no me dejará mentir Margarita, de estar abriéndonos a conocer qué estaba pasando en el sistema educativo, a no tenerle miedo, a ver que las cosas no estaban bien. Yo creo que fue PISA, muy importante, la que nos reveló pues los resultados tan lamentables y desafortunados de cómo estábamos y cómo estaban los niños aprendiendo y los jóvenes aprendiendo. Y ya después, ya empiezan el resto de las pruebas estandarizadas que se fueron a hacer. Creo que ha sido positivo. Ahora tenemos Planea, que es otra prueba que es positiva, y la reforma educativa que se firma como lo primero que se acuerda con el Pacto por México en el 2012-2013, es ya, ahora sí, entrarle fuerte a la parte política de la educación. El Estado toma la rectoría de la educación y a darle. Y creo que han sido varias medidas muy valientes para entrarle bien a corregir una serie de fallas que teníamos en el sistema educativo. Falta una parte, yo siempre he dicho que no está concluida la reforma educativa, no con la selección de maestros, ahora sí por mérito, no por venta de plazas ni por compra de plazas, ahora sí viene por la parte de concurso de plazas y por la parte de empezar lo que es la formación continua de maestros. Podemos decir que es un avance, pero ahorita viene ya la parte más sustantiva, que va a ser alrededor de mayo, que es cuando se va a presentar ya el modelo educativo. Y yo supongo, o por la información que sé, es que sí vamos a estar alineados con los principios de UNESCO, que es importantísimo, que es todo el modelo de las habilidades y competencias para el siglo XXI, que tienen que ver con aprender a ser persona, la parte del carácter, que es tan importante. Aprender a ser, aprender a conocer, que es toda la parte académica, y aprender a convivir y a conectarte positivamente con los demás. Ahora viene la segunda parte y la parte de las normales. Entonces, estamos en un proceso, yo creo que estamos in the right track, estamos bien, y tenemos que entender que la reforma educativa es para todo, para la educación pública y privada, pero sobre todo para la educación pública. Y el 90% de los estudiantes están en el sistema público. Entonces tenemos que hacer que el sistema de educación pública sea tan bueno, y ojalá, como el de la educación privada. ¿Tendrá esto la velocidad que todos queremos que tenga? Velocidad. En la educación hay que tener paciencia, Carlos. A veces se tardan 10 años en que se puedan cambiar los procesos educativos. Cambiar la educación, sí se necesita voluntad política, pero hay que tener paciencia. Los cambios son lentos. Margarita, yo no sé si algo está fallando en el sistema tal que esta parte introductoria que decíamos, que me contaba Alba hace unos días, en cuanto a la equidad que vemos ya en la matriculación, un poco lo que estamos empezando a escuchar, la reforma que se aprobó, que está en marcha, al final del día no está dando de manera veloz, como quizá todos quisiéramos, esa misma equidad de género en el lugar de trabajo, en las oportunidades laborales, profesionales. ¿Tú crees que está faltando algo más allá de la parte programática? ¿Hay un tema cultural en este país que resolver? ¿Hay mensajes de otra naturaleza que enviar? ¿En dónde estamos? Bueno, yo creo que además Gina y Marinela han tocado una parte general muy importante de acuerdo a lo que a ellas se dedican. Es decir, hay
la reforma educativa tiene que ver sobre todo con una importante reforma administrativa, que era el primer paso elemental para empezar con un modelo de calidad mucho más fuerte. Entonces hay cosas que no son solo por género, es decir, la falta de calidad educativa la hay para niños y niñas. La falta de movilidad social, que es como la pregunta también, ¿qué pasa? ¿Por qué si ya tenemos títulos no hay movilidad económica? Y eso es un asunto en un país como el nuestro, donde hay poca movilidad económica, independientemente de los títulos que se tengan en educación. ¿Qué es lo que pasa en tema de mujeres? Bueno, además de que tenemos que resolver un problema de desigualdad, tenemos que, en el caso de las mujeres, por un lado hay barreras educativas, es decir, sí vamos parejos, pero no. Por ejemplo, en ingenierías somos el 11% de las mujeres. Pero hay casos, por ejemplo, en derecho somos más del 50%. ¿Y cómo cuesta meter una ministra de la Corte que sea mujer? ¿Cómo cuesta? Es así como se rompe la barrera y debería ser algo mucho más natural. ¿Cómo cuesta que haya abogadas en las firmas de despachos? Cuesta mucho trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa movilidad no se está dando. Si no se da en los hombres, menos en las mujeres. Entonces, hay una segregación horizontal que viene desde abajo en términos de que hay carreras que sin querer se fueron dando más a las mujeres. Y pues que está mal. Por ejemplo, las ciencias, Marina ha hecho un enorme esfuerzo en términos de ciencia para las mujeres. Rosaura Ruiz, que ha sido una extraordinaria directora de la Facultad de Ciencias en la UNAM. Es decir, ¿cómo hacer que haya más role model de mujeres en la ciencia? Y que se pueda proceder eso a que eso equipare a la toma de decisiones en términos de ciencia o de ingenierías. Entonces hay una parte que todavía nos cuesta mucho trabajo en la barrera educativa y la parte fundamental en la laboral. Si no hay flexibilidad en los horarios, yo creo que todas las que estamos aquí y todos, para que no se me sientan excluidos, conocemos a alguien que pidió trabajo a una mujer y que le preguntaron si se iba a casar, si tenía hijos. Le preguntaron, ¿y qué vas a hacer con los hijos cuando entres a trabajar? ¿Le preguntarán eso a los hombres? No creo. Y yo creo que también hay que preguntarlos, dicho sea de paso, hay que preguntarles el tema, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hay una parte de barreras culturales que hay que romperlas. ¿Cómo las rompemos, Margarita? Bueno, primero sí hay un tema en la parte empresarial que aquí en la mesa anterior dieron cosas muy interesantes de mejores prácticas que hay que hacerlo. La otra es que también tenemos que aprender a contestar nosotras. Es decir, cuando te dicen, oye, ¿qué haces tú con tus hijos cuando sales a trabajar? Contéstenles, le van a contestar, va a guardería, etcétera, ¿no? Y pregunten al revés, ¿y tú qué haces con tus hijos cuando sales a trabajar? Porque es importante que estas actividades humanas también se hagan de hombres y mujeres. Entonces tenemos que adaptar a ese cambio educativo, tenemos que adaptar la realidad. Y luego todos los programas sociales, todos los programas educativos, estas escuelas que creen que llega una mamá con su hijo y le dicen, ay, qué pena señora, pero tiene que pasar una junta. Yo voy a trabajar, yo no puedo pasar una junta. Te lo dicen las cocineras, que es el gran drama, ¿no? Entonces tenemos que adaptar todo el sistema educativo, el laboral, a una nueva realidad. Ahí vamos las mujeres y no nos vamos a quedar en la casa. Qué bueno. Muy bien, Margarita. Quiero preguntarte, Alexandra, tú has seguido también pues toda esta reforma que ha vivido nuestro país, te volviste muy famosa con los temas aquellos de los censos, ¿no? Y cuando contrastaste pues el tipo de personas que había cobrando en los diferentes estados de la República, ¿cuál es tu opinión respecto de lo que estamos observando, hablando aquí? ¿En dónde se rompe este camino? ¿Cómo estos censos que evaluabas, cómo los números que evaluabas y contrastabas de pronto te arrojaron cosas que en este contexto son ilógicas y hay que cambiar de raíz? Muchas gracias, Carlos. Arranco contestando la pregunta que nos planteaste al principio de una experiencia personal que habíamos vivido.
y seguramente esto resonará con muchas de las que están aquí. Yo estudié en la universidad en el extranjero y había un fenómeno interesante porque de los estudiantes mexicanos que estábamos estudiando la carrera allá, habían muchos hombres y solo 2 mujeres. Y me acuerdo mi primer año me acerqué con uno de mis amigos mexicanos y les dije, oye, ¿dónde van a la escuela todas tus hermanas? ¿Están en otra escuela? ¿Por qué no están aquí? Porque todos eran primos y amigos. Y me volteó a ver con una cara y me dijo, obviamente mis hermanas están estudiando en México. Mis papás nunca le pagarían una carrera así de cara a una mujer. A mí sí, porque soy hombre. Y de verdad me marcó mi carrera universitaria ese comentario. ¿Cómo podrías tú como hermano pensar que la inversión no es igual de valiosa en tu hermana como en ti? Pero bueno, regresando un poco a los temas mexicanos, en el 2014 nosotros hicimos todo un análisis, como mencionas, Carlos, de qué estaba pasando en las nóminas docentes, en el gasto educativo, y me parece que es evidente, y todos lo sabemos, que el Estado mexicano tiene una deuda inmensa con los niños y jóvenes de este país. El sector educativo en particular ha sido uno de los más dañados por los problemas de corrupción en nuestro país. Hablamos en otro panel, Margarita, sobre corrupción, que cada departamento del diputado federal de Nueva Alianza es un salón que no tiene la infraestructura adecuada, que no tiene las bancas, el techo, el piso, para que estos jóvenes vayan a la escuela de manera digna. ¿Qué está pasando? 2 cosas, y más bien me gustaría hablar de cómo lo estamos tratando de resolver nosotros. Vemos primero que la educación pública se ha utilizado como moneda de cambio política durante décadas y va a tomar muchas buenas decisiones y muchos pasos en la dirección correcta resolver este problema. Vemos ahorita una crisis que surge en Oaxaca con un paro. Más nos vale como mexicanos exigir que esta crisis se atienda aplicando la ley y no apaciguando para mantener intereses electorales. Entonces, esos son los pasos que tenemos que seguir dando, y todos cuestan y todos tienen costos políticos, pero se tienen que seguir dando si vamos a seguir avanzando. La segunda es cerrar la brecha que existe o la simetría de información que existe en el sector educativo entre los maestros y las autoridades y los padres de familia. Nosotros tenemos una plataforma de datos abiertos, Mejora tu Escuela, que lo que busca es justamente eso, poner en manos de papás información para que ellos puedan exigir una mejor calidad educativa, supervisar, ser auditores sociales del proceso educativo y realmente empezar a cambiar las cosas. En México, un papá, una mamá no era bienvenido en un salón de clases. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para acercarles la información y las herramientas para que un papá pueda llegar y decir, oye, yo ya me enteré que nuestra escuela está recibiendo recursos de este programa y yo vengo a ver que a raíz de esos recursos estemos viendo los cambios A, B, C y D? Y si no, voy a marcar y voy a reportar. Incluso me pasó a mí recientemente que hablé a la delegación para tratar de resolver un problema, y cuando me contestaron de buena manera, sí, claro, levantamos tu reporte, vamos a resolverlo, me impactó tanto, de verdad dije, ay, o sea, está a punto de levantarles un monumento y darles las gracias, y después dije, no, son servidores públicos, esta es su chamba, me tienen que estar resolviendo mis broncas. Y eso es un poco lo que tenemos que empezar a ver por parte de los maestros y de los directores en las escuelas. Están ahí para dar un servicio, ¿no? Y responder las dudas que tienen los padres de familia y asegurarse que se esté aplicando conforme a la ley esto, que si un maestro falta, el director los reporte para que se le descuenten esos días. Entonces, empezar a cambiar esas conversaciones que estamos viendo en las escuelas para que el nivel de exigencia por parte de los ciudadanos también se eleve. ¿No hay un riesgo respecto del cúmulo de información excesiva que puede haber? Tú manejas muchos datos, ahora vemos con las redes sociales lo que hay. Hay mucha información cada vez más, yo que trabajo en medios de comunicación lo veo día con día, y de pronto desde el punto de vista del padre de familia puede ser un poco complejo digerir esta información y apreciarla en su real contexto, porque también la escuela pues creo que no debería de ser crucificada simplemente porque de pronto se transparentó toda la información a su respecto. Sí tiene que ser transparente, los ciudadanos tenemos ese derecho, pero me pregunto si no hace falta una curaduría
específica de esta información para que la toma de decisiones en función de información más transparente sea adecuada? Definitivamente, creo que ahorita México está transitando un periodo en el que sentimos que simplemente con transparentar y lanzar datos estamos mejorando la gobernanza en nuestro país, y es absolutamente incorrecto. La transparencia por sí sola no logra nada, incluso podríamos hasta decir que la transparencia crea frustración porque ahora sabemos todos estos abusos y nada se está haciendo para resolverlos. Creo que la transparencia que vale la pena, la transparencia que cambia las cosas, es la transparencia que empodera al ciudadano. Y para que empodere al ciudadano necesitas datos a nivel, decimos nosotros, hiperlocal, que sean relevantes para el papá, no que hablen del sistema y de los problemas y de los abusos en nómina. Eso es importante a nivel de política pública, pero el dato que le tenemos que dar al papá es: tu escuela está teniendo problemas de copia en los exámenes Planea. ¿Qué puedes hacer tú para ayudarnos a resolver este problema? Apúntate aquí para que un día al año tú nos ayudes a supervisar la aplicación de estos exámenes y así ayudes tú a resolver este problema muy concreto, muy relevante a ti. No lanzar datos de transparencia, como dices, Carlos. Para Margarita. Sí, como ves, en la parte educativa en México tiene primero pues el reto en sí mismo de la parte educativa, que tiene que ver con la transparencia no solo en niños y niñas, sino en general con todo. Y uno de los grandes políticas públicas que transformaron el tema de mujeres es cuando empezaron a pedir los datos de cuántos niños y cuántas niñas estaban en la educación. Entonces, la transparencia sí es fundamental para todo, para cerrar las brechas, para ser más justos, para darte cuenta si el programa de evaluación, que a través de su asociación también se ha logrado, para revisar qué impacto social tiene un programa al que le metieron 100 millones de pesos y a la hora de la hora no resultó nada. La transparencia por eso es fundamental. Pero el tema educativo no solo es un tema de género, es más, tiene parte de un tema profundo, general, y tenemos que ir a la par cerrando la brecha entre niños y niñas. Cuando se desagregaron por primera vez los datos de cuántos niños y cuántas niñas, fue en 98 más o menos, y se dieron cuenta que las niñas llegaban a tercero de primaria y los niños a sexto de primaria. Entonces el promedio nacional bajaba porque no entrabas con las niñas a las becas, etcétera. Solo con transparencia se logró eso. Es cierto, pero también al mismo tiempo hay una gran oportunidad, digamos ya después de 98 y a todo lo pasado después de la reforma educativa, pienso yo que hay una oportunidad de oro para que el sistema educativo, quisiera su opinión al respecto, sea el espacio idóneo en donde se potencie la equidad de género después hacia la vida laboral. Tiene que ir a la par. Yo quisiera complementar un poco, porque a lo mejor estamos muy técnicas para todo el auditorio, hablando de cuestiones muy importantes del sistema educativo, pero creo que hay una parte sustantiva, que es la parte del aprendizaje. Es decir, ¿qué están aprendiendo nuestros niños y nuestras niñas? ¿Y qué es lo que deben de aprender? Y creo que aquí tenemos un tema importante que va ligado con tu primera pregunta. Es decir, no se trata nada más de la parte académica. La parte académica es fundamental porque es donde aprendes todas las competencias que son los hard skills, las competencias duras, ¿no? Que es aprender a leer, a escribir, a sumar, a restar, las ciencias, el conocimiento de las ciencias. Pero gran parte de la educación es aquello que tiene que ver con las actitudes y que tiene que ver con los soft skills, que tiene que ver más con la formación de la personalidad. Y muchas veces las mujeres no llegan tanto por la parte académica, no porque no dominen la técnica de lo que van a hacer en su trabajo, sino por toda la parte socioemocional, que es esa parte menos tangible, que tiene que ver con la seguridad, con la confianza, con saberte relacionar, con las relaciones interpersonales, con la persistencia, que ayer hablábamos de esa característica tan importante. Pero nada de eso está en el currículum Pero académico. claro que sí está. Es que eso está implícito, no es que no esté explícito en el currículum escolar. Pero nuestras escuelas, desde preescolar, primaria, secundaria, educación media, superior y superior, te tienen que formar
mucho más en esta parte que tiene que ver con el carácter y con la personalidad, porque en el mundo laboral, claro que vas a necesitar esas competencias. No, es tan integral esto de la educación, y lo digo para hombres y para mujeres, que ahí es donde las mujeres muchas veces fallamos, y lo dice Sheryl, la de Facebook, en su libro, ¿no? Leaning. Es importantísimo que las mujeres tengamos esa confianza en nosotras mismas, no por la parte técnica, sino por la parte emocional. Oye, Y pero- si no cultivamos la parte emocional y trabajamos con las niñas desde chiquitas, en esta parte que tú vas a poder competir y que tú estás calificado en todos los sentidos para poder competir en cualquier puesto directivo, no te estoy diciendo en los niveles bajos, en los puestos directivos. Eso se da en la casa, esa formación se da mucho también en la casa, es decir, también en la familia. Tú tienes que empezar a formar a las niñas en esta confianza en ellas mismas, pero también en la escuela. Y hoy en día gran parte de los retos que tienen las escuelas es esta parte socioemocional. Es increíble cómo piden cursos y apoyo en esta parte que como les decía hace un ratito, es menos tangible. Pero Tú ¿sabes lo qué estás pienso? haciendo en la Es que universidad. esto es lo que yo iba a comentar. Yo siento que hay poquísimas escuelas que lo están haciendo, poquísimas en general. O sea, nosotros cuando hicimos centro estuvimos investigando, y te digo, no solo es México, es Estados Unidos, estuvimos viendo escuelas en todo el mundo, preparan increíblemente académicamente en sus disciplinas, pero a la hora de que es la seguridad, ir a vender lo que estás haciendo, ir a promover lo que haces. Ustedes, el ejemplo perfecto es Steve Jobs. Steve Jobs, claro, era un gran creativo, era un gran promotor, pero era un gran vendedor. Si tú eres una persona que tú vas a hacer un producto, la educación está, hoy en día la educación está sufriendo, no sufriendo, más bien transformándose tremendamente. Hoy en día el problema no es realmente el cambio educativo en los alumnos. Yo hablo de educación superior, que es lo que yo sé, y lo que he investigado y lo que hemos estudiado. El problema realmente no es el alumno, el problema es enseñar al maestro, que hoy el maestro no va a enseñar al alumno. El alumno hoy en día sabe más que el maestro porque existe un Google. Entonces el maestro no va a llegar a decirle al alumno esto es esto, porque seguramente si se equivoca por un microfracción, lo googlea y lo acaba. Lo que hay que enseñar al maestro es que tiene que orientar al alumno a ser mejor persona, orientar al alumno a manejar la información tan exagerada que tiene, porque tiene una información demasiado grande esta persona, que no necesariamente la sabe manejar. Ese es el problema de muchos millennials de hoy en día. Tienen un exceso de información, entonces el profesor tiene que actuar como un facilitador de la información para que sepa discernir lo que no le conviene, para que sepa quedarse con lo que conviene y para que sepa manejar esta información para ser un hombre de bien y para que sepa manejar esta situación. Entonces yo creo que una de las cosas más importantes que un colegio debe de hacer en todos los niveles es crear esta seguridad, por ejemplo, que yo creo que es importantísima, y esto que dices yo creo que es una cosa básica, esta cuestión de que te pasó en el colegio donde estuviste en el extranjero. Es muy, muy a menudo que las familias, muchas familias latinoamericanas desgraciadamente, no solo hacen eso en la educación, que es terrible, no educan a las niñas igual que a los hombres, no preparan a las niñas igual que a los hombres, no heredan a las mujeres igual que a los hombres. ¿Cuántas veces no hemos oído que las herencias, voy a heredar este gigantesco negocio a mis hijos y estos 3 edificios a mis hijas, para que les den las rentas? ¿Por? O sea, ¿me entiendes? ¿Cuál es la causa? ¿Me entiendes? ¿Por qué mi hija no puede manejar esta empresa? Y luego ya ven yo pertenezco a 6 consejos, obviamente soy la única. ¿Por? Algo pasó diferente, seguramente en ustedes 4, que después de la educación universitaria no reprodujeron este esquema que estás señalando. ¿Qué ocurrió en su caso? ¿En cuál? Perdón, ¿Qué ocurrió en el caso personal de ustedes, que están aquí sentadas hablando de que estás en varios consejos, que Margarita la posición que tiene, Alexandra lo que hace, Marinela?
¿Qué ocurrió que no eligieron o no están en otra lógica? ¿Por qué están aquí? Bueno, uno tiene que ver con la familia. Yo tengo una mamá bravísima que estudió en la Libre de Derecho, llegó a ser la única mujer que estudió en toda la carrera. Su papá, que era de San Luis Potosí, cuando terminó la prepa le dijo: muy bien, nada más. Y se fue sola. Bueno, es una gran historia, pero esa otro día la cuento. Entonces, digamos, yo sí tuve una mamá y todas tenemos una mujer cercana que nos inspiró y que dijo: lo que me pasó no le va a pasar. Por un lado, mi mamá sí fue muy valiente en el tema educativo, pero ya no entró a trabajar. Creo que nosotros 7 le dimos bastante lata. Pero es alguien que me apoyó muchísimo hasta que yo siguiera trabajando, teniendo hijos. Las 4, ¿quién sabe Alexandra? Porque es como de la sub-30, pero las 4 estudiamos con libros de texto que decían: mamá, amasa la masa, papá, lee el periódico. Pues no se vale. ¿Qué les pasa? ¿Por qué no suben puestos? Como si desde chiquita me vienen diciendo esto. Más lo que tocaron ese ratito de los medios de comunicación, los libros de texto, las fotos eran una vergüenza, ¿no? Las mujeres siempre en un lugar, el papá con el portafolio oyendo. Y además, pobres hombres, también no los mandaron también a un lugar, a un rol exclusivo. Sí, la discriminación no le conviene a nadie. Entonces, sí hay una parte de la familia y es lo que tenemos que cambiar en el tema educativo. Pero en tu familia se pudo, tu familia te habilitó. Digamos, mi familia sí, mi mamá sí se encargó de no educarnos en términos de roles de género. Decía mi papá que nos hizo inútiles a todos en la casa, por eso, pero no, en realidad es ahí, en la familia sí es muy importante, pero en el sistema educativo también. Y también, por ejemplo, lo que pasa en una familia se repite en el Estado. ¿Dónde están tus hermanas? Ellas estudian en México, no van a invertir en una mujer, en una de mis hermanas. Es que en el Estado también pasaba eso. Es que las becas a las universidades, pídele a una joven de 30 años que fuera a CONACYT y le dieran una beca, ya no se las daban, no le daban la beca y se la daban a ellos. Eso que pasa en la familia se repite en el Estado con un efecto terrible si no estamos atentos a lo que está pasando. Yo cambiaría libros de texto, muchos han venido cambiándose, aquí este proceso lo conocen muy bien. Haría una capacitación en ese sentido para ver qué pasa porque una niña quiere ser presidente de la República en tercero de primaria y en tercero de prepa ya no. ¿Qué es lo que pasa? Y entonces sí no hay es claramente tu caso. No es mi caso. Seguro no. Es mi caso. Seguro no. Por supuesto, además yo voy a hacer. Pero esa parte del sistema educativo tiene que ver con libros de texto, tiene que ver con lo de la familia, tiene que ver con libros de texto, tiene que ver con decisiones políticas, tiene que ver con transparencia también para revisar dónde está el problema. Fíjate, cuando se empezaron a dar becas a la secundaria a las mujeres, ya ellas seguían a la preparatoria. Ya era el final, el impulso. De la prepa a la universidad nos está costando un poquito más trabajo, pero cuando tú le apuestas a la educación de una niña, ella sigue. Entonces sí tenemos que revisar políticas públicas y los libros de texto, sí, francamente, las caligrafías llegaron a ser una vergüenza de género. Yo quería decirte una cosa, Carlos. Hay barreras institucionales que se arreglan con políticas públicas, pero también hay barreras internas. Es decir, no todo es externo. Es decir, yo creo que hay muchísimo de política pública que tenía que ir cambiando y ha ido cambiando. Hasta las cuotas, ¿no?, que ya hay en los partidos políticos, etcétera, para que las mujeres puedan acceder a puestos de elección popular. Pero hay tantas barreras internas que tienen que ver más con la parte psicológica o socioemocional o psicoemocional, que en eso nos tenemos que trabajar muchísimo. Ahorita nos preguntabas qué fue lo que nos hizo ser diferentes. Y yo creo que nos infundieron confianza cuando éramos chicas, que en nuestro hogar nos dieron confianza. Nuestro papá también, no nada más la mamá. El papá nos empujó y nos dijo: tú puedes. Y atrévete. Yo empecé a trabajar en la Secretaría de Educación Pública cuando regresé de la maestría, y claro que era dificilísimo y había que abrirte brecha, pero
es cuestión de que empoderemos a las niñas en esta parte emocional, de que sí van a poder, que no se descarten antes, que no se subvalúen. Hay muchísimas mujeres que a priori dicen yo no voy a poder, ni siquiera lo intentaron. ¿Por qué tantas mujeres cuando les ofrecen un puesto de dirección se descartan antes de tiempo? Inténtenlo, hagan el intento, hagan la lucha. Esa es la invitación que les doy a las jóvenes que están aquí, que cuando tengan la posibilidad, intenten y no digan yo no voy a poder, yo no voy a poder. Y lo que se dijo ayer fue muy importante, trabajen en equipo. Porque si trabajan en equipo, claro que van a poder, porque van a recibir ayuda de otras mujeres o de otros hombres para poderla hacer. No quieran ser tampoco superwomans, ¿no? Yo puedo, yo voy a poder hacer todo. No, estas conquistas las vas haciendo en conjunto y la guerra se gana en conjunto. Alexandra. Yo coincido, me queda muy claro que me ha impulsado a estar donde estoy. Miren a las mujeronas que tengo de ejemplos. Por supuesto una familia, pero no todas las niñas tienen esa oportunidad. Y yo vivo todos los días lo necesario que es para cada persona que me dice, oye, ¿y vas a tener hijos? Oye, ¿y hay súper en tu casa? ¿Qué te importa? No sé, pero si no, mi esposo puede ir al súper también. Y por cada una de esas mujeres, tengo mujeres que dicen, aguántate, sigue un día más. Y creo que no todas las niñas tienen la oportunidad de tener esos ejemplos. Y cuando volteamos a ver al sistema público, vemos muy claro que la mayoría de las maestras del sistema público son mujeres, pero la mayoría de los directores son hombres. Entonces, ¿qué ve una niña que tiene muchísimas maestras, pero todos los jefes son hombres? Yo estoy muy optimista y confío que conforme avance el sistema meritocrático de asignación de plazas, vamos a ver que ahora van a ser directoras las mujeres, porque son ellas las que tienen el talento y los conocimientos para aspirar y promoverse a esas plazas, y no como lo vemos ahorita, que es el compadre del líder sindical, etcétera. Entonces, tenemos que seguir impulsando que no solo les exijamos a las niñas que se exijan a ellas mismas y que aspiren a una carrera universitaria y a un trabajo, sino trabajar para que todas estas niñas chiquitas desde una edad temprana tengan ejemplos. A lo mejor nunca han visto que su mamá ha trabajado, ni tienen una tía, ni una abuela, ni una amiga. Necesitan ver a una mujer que las vea y les diga, tú puedes, tú sí. ¿No hay que hacer algo también con los hombres? ¿No? Bueno, mira, eso que dices, a mí cada vez que me invitan a hablar a un foro de mujeres, le digo, ¿por qué no invitan hombres? O sea, yo creo que es muy importante al hablar de un foro de mujeres, hablar con hombres, ¿no? Y yo te quiero comentar, por ejemplo, cuando decías, en mi caso yo no tuve una mamá, mi mamá era muy fuerte, pero no era una mamá que ni trabajaba, ni me decía trabaja, ni mucho menos, ¿no? Mi papá murió cuando yo tenía 11 años. Tuve un abuelo increíble, visionario, que ayudaba siempre a los demás y a México. Y yo creo que fue una persona que sí me apoyó muchísimo, pero yo creo que una de las cosas muy importantes que creo que yo les aconsejo mucho, que no estén nunca compitiendo con otra mujer, compitan consigo mismo cada día para ser mejores, ¿no? Yo creo que es muy importante tratar de ser mejores cada día y pues yo en lo personal creo que el tener la seguridad en ti misma y una cosa que se me hace que México lo tiene para mal, ese miedo a fallar, ¿no? Yo ahorita tuve la oportunidad de dar una conferencia en MIT, que estaba Harvard y MIT en maestrías, y yo les decía a los jóvenes, eran hombres y mujeres, les decía yo, entiendo que al graduarte de una universidad así, que puedes pensar que traes un paquete, una deuda con tus papás, una deuda con México, no puedes fallar. Claro que puedes fallar, claro que puedes fallar. O sea, ese miedo a fallar es una cosa espantosa, porque entonces traes un terror espantoso que te evita tratar. Y la realidad es que si tú ves, te puedo poner un ejemplo, una persona que intentó más de 15 veces una cosa y las 15 veces falló, Abraham Lincoln, es uno de los grandes presidentes de Estados Unidos. ¿Cuántas veces falló? Muchísimas. Digo, personas increíbles, los líderes más grandes del mundo han fallado más de 10 veces. Entonces, ese miedo a fallar, quítenselo, ¿no? Entonces yo creo que las mujeres, mira, tengo una de mis mejores amigas, es la presidenta de Intel,
y me decía, en todos mis 25 años de manejar Intel, nunca tuve una mujer que me pidiera un aumento, nunca tuve una mujer que me pidiera una promoción. Eso sí, la cola de hombres, infinita. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a que te digan no y te corro. El no ya lo tenemos, o sea, el que no te suban el sueldo ya lo tienes porque no lo pides. Entonces yo creo que es una cosa importantísima que nosotros mismos tengamos la seguridad de decir, oye, merezco esto. Y luego otra cosa que importante, me preguntaban otro día en otro foro que estuve, me preguntaban, ¿cómo sentías tú cuando entrabas a un consejo siendo mujer? ¿O cómo sentías cuando entrabas a una cosa importante siendo mujer? La verdad, nunca me cuestioné si era mujer o hombre. Yo tenía que hacer un trabajo y era un ejecutivo que tenía que hacer un trabajo. Nunca me preguntaba si era mujer o hombre, era un individuo que tenía que hacer una cosa. Y la hacía, ¿Qué hacemos con los hombres, Margarita? Yo creo que es importante hacer del tema de las mujeres, no un tema de mujeres, sino de mujeres y de hombres. Totalmente. Eso es fundamental en todos los términos, desde lo privado hasta lo público, de lo particular a lo general. El tema de que tu hija vaya a una beca es tan importante como tu hijo vas a una beca o vas a la carrera. Es decir, sí tenemos que compartir mucho más ese tema. Lo que pasa es que sí tiene que haber algo que afirme un poco más a las mujeres. No es tan fácil. Primero tenemos que hacer a las mujeres caer en la cuenta que pueden. Como yo tengo un ejemplo, un estudio muy interesante que dice, para que un hombre pida subir de puesto, para que una mujer pida subir de puesto necesita estar como el 90% segura de que lo puede hacer. Los hombres, muéranse de la envidia, 10%. Por eso hay cada uno que dice, sí, ¿por qué quiere? ¿No? Bueno, pues sí. Entonces, hay veces que las mujeres sí tenemos que saber, aparte, que estas son, no por fuerza nuestras debilidades, esto nos pasa. Y entonces saber conocernos más. Pero sin duda alguna, el tema de mujeres lo tenemos que hacer un tema de hombres y mujeres. Porque al final, la discriminación no le conviene a nadie. A las mujeres no, pero tampoco a los hombres. La mesa pasada, las empresas están perdiendo dinero por no incluir a las mujeres en sus tomas de decisiones. Entonces, a lo mejor lo que hemos es fraseado mal. En las empresas, incluir a las mujeres no es un tema de género, es un tema de negocio. Entonces, lo que tenemos que hacer a lo mejor es frasear las cosas distintas. Sin duda alguna, tenemos que trabajar el tema de la masculinidad y también para decirles, ustedes no por fuerza tienen que mantener a la familia. Ustedes tienen que hacer un equipo también con las mujeres, es cierto. A veces me dicen, faltan hombres aquí. No, también es bueno que haya mujeres en algunos momentos, nada más las mujeres para que nos demos cuenta de cosas muy importantes que tenemos que trabajar. Pero sin duda, el tema de niñas es un tema de niñas y niños, porque vamos a vivir todos juntos. Tan elemental como que los problemas los vamos a tener los hombres y las mujeres, y no solo a las mujeres y no solo a los hombres. Desde la escuela, la casa, el trabajo, la política, las tomas de decisiones, hasta el cuidado de los hijos. Sí. Son temas de mujeres y de hombres. Desde el inicio. Vamos a abrir el panel a preguntas de la audiencia. Entonces, si nos pueden decir, por favor, su nombre, si va a alguien en específico dirigida la pregunta, y bueno, la pregunta entre más sucinta sea, mejor. Sí, aquí, por favor. La tienen acá. Adelante, por favor. Bueno, entre el panel de ahorita y el anterior, me queda todavía una pregunta que no he podido aclarar. Sé que la equidad de género es una preocupación de la sociedad. Perdón, ¿nos podría decir su nombre? Mi nombre es Patricia Sánchez y trabajo en ExxonMobil. Bueno, hay dos preocupaciones, tanto en la sociedad, en la familia, por hacer que haya equidad de género. Y en la parte gubernamental también la hay. Pero ¿cómo hacer que estas dos preocupaciones coincidan
para que se detone este cambio de una forma más rápida. Porque si bien es cierto, las empresas ya están abiertas e identifican que la mujer tiene las capacidades igual que el hombre y que es productiva y que es una buena inversión, el gobierno o la sociedad presione al gobierno para que desarrolle políticas públicas que lo detonen de forma más acelerada. Porque si esto no lo hacemos así, la sociedad no va a poder avanzar y no vamos a competir a nivel internacional. Muy bien, gracias. Todos quieren entonces, pero falta una conexión que quizá nos dice Patricia, a nivel de políticas públicas se podría corregir. ¿Alguien quiere comentar? Marinela. Yo creo que estamos avanzando, definitivamente estamos avanzando. Depende también de las empresas, ¿eh? Es decir, si las empresas quieren abrir los espacios a las mujeres y no nada más dejarlas en la parte gerencial o en la parte de la contabilidad o en la parte secretarial. Eso es también una decisión empresarial, de decir, vamos a abrir puestos de dirección y también en el consejo a más mujeres. Y ahí sí es cada empresa la que tiene que tomar esas decisiones. Entonces, es empresa por empresa, hay empresas más abiertas y hay empresas más cerradas. Pero yo creo que ya no hay vuelta de hoja, ¿eh? Yo creo que ya casi es una presión para que todas tengan inclusión y que vayan ganando en la inclusión. Y lo digo por la propia empresa familiar. Muy bien, muchas gracias. Aquí hay otra pregunta, adelante, por favor. Muchísimas gracias. Soy Lourdes Veró, CEO de Alquimia. Y bueno, quizás esta pregunta sea más dirigida tanto a Margarita como a Gina. Soy madre de 4 hijos millennials, 2 mujeres y 2 hombres, pero los 2 más grandes empezaron a estudiar en la educación superior aquí en México y terminaron en Estados Unidos, mucho por el tema de que hoy en día la educación superior está casi obsoleta, en el sentido que los chicos a los 18 años empiezan a estudiar una cosa, no se pueden cambiar a otra carrera porque tienen que empezar desde cero. Y es difícil que todos sepamos, y más, no importa qué edad, pero a los 18 sobre todo, qué estudiar. Yo quisiera ver ustedes, con la experiencia que tienen, con la visión de lo que es la reforma educativa y lo que esperamos en nuestro país, cómo facilitar que estas carreras, todas, en todos los campos, realmente se hagan mucho más hechas a la medida realmente la transformación que hay y la necesidad, tanto del mundo profesional como en la educación, de hacer algo mucho más hecho a la medida de cada uno de los talentos de los jóvenes. Sí, mira, es una muy válida inquietud y problema que hay. Nosotros a raíz de lo que tú dices, y el TEC también lo está haciendo, tenemos el tronco común y de ahí también puedes irte a una carrera o a otra. El TEC este año lo acaba de hacer también para que puedas escoger un major y un minor y puedas hacer una carrera un poco custom, digamos, a tus necesidades, porque es una realidad que un joven a los 17 años, 18 años no puede escoger lo que va a hacer el resto de su vida. Y además la orientación vocacional en este país es una vergüenza. O sea, no saben para nada qué quieren hacer. Entonces, yo creo que en el próximo, que te diré, 3 o 4 años, porque lo bueno de esto es que así como lo malo se permea, lo bueno se copia. Entonces, yo creo que, bueno, empezamos un poco nosotros, el TEC lo está haciendo y estoy segura que en 3 o 4 años la mayoría de los colegios van a hacer la misma cosa. Entonces, yo creo que en unos 2 o 3 años vas a poder hacer exactamente lo que tú estás pidiendo, porque es una tontería lo que están haciendo ahorita otros colegios. Margarita, ¿quieres comentar? No, pues clarísima, la verdad es que habló una experta en el tema y son todas esas cosas que se tienen que revisar y que yo trabajo mucho con jóvenes menores de 18, es una crueldad además que les pidan una decisión de esa manera, con tantas opciones. Cuando es la parte antigua, ¿no? Cuando solo había ingeniería, medicina, derecho, tal, pues entiendo, pero ahorita nos estamos perdiendo talentos por andarlos encasillando. Y creo que en las prepas habría que revisar eso de que por áreas tienes que decidir a los 16 años. Y nos los estamos perdiendo. Yo creo que contestó la experta. De este lado hay muchas preguntas. Si nos pueden prestar el micrófono de este lado, allí a la mitad, por favor. A ver, si nos mi nombre es pueden decir su Leticia nombre. Grajales. Mi pregunta va para Marinela, sí, y a Margarita. He oído en varios paneles el tema de la reforma educativa.
Sin embargo, en el presupuesto de 2016, uno de los rubros que se afectó fue el de educación. Nos están quitando 5.600 millones. ¿Es viable esta reforma sin recursos? El presupuesto de educación es el presupuesto más grande de todo el país. Le gana inclusive al de Sedesol. Son más de 600,000 millones de pesos. Sí es un presupuesto gigantesco lo que aporta la federación y lo que aportan los estados a la educación. La cosa es cómo se aplica el presupuesto. Sabemos que más del 80% va a la parte de sueldos. Ahorita hay un presupuesto muy importante para la parte de infraestructura. Más de 30,000 escuelas van a pasar por un proceso de renovación total de las escuelas, porque eran escuelas que no tenían ni piso, ni baños, ni bebederos, algunas no tenían agua potable. Entonces, ahorita hay un presupuesto muy grande, es el presupuesto más grande de la historia porque ha ido creciendo, y la parte de infraestructura es un presupuesto importantísimo porque teníamos ese rezago tan fuerte en escuelas que estaban en una situación precaria sumamente lamentable. Pero yo creo que se sigue haciendo un esfuerzo por aumentar la parte del gasto. Una cosa nomás de esto, de lo que dices de infraestructura, perdón, ese fondo de infraestructura ni siquiera se va a tocar del fondo que se le da a educación. Lo que se va a gastar en infraestructura de las escuelas que están en pobreza extrema se va a lograr por una cuestión que se va a hacer con un fondo que van a sacar aparte, perdón, que va a ser un fondo que va a sacar, digamos, en inversión privada, en donde va a sacar educación por primera vez mediante la bolsa de valores, digamos, van a sacar un fondo donde se va a poder invertir con un rendimiento y se va a poder sacar un fondo adicional para infraestructura. No se va a tocar el fondo que se da a educación. Sí, Margarita. Sí, a ver, es el tema de que el presupuesto sí es suficiente en términos de Estado, porque estamos como cerca del 6%, aunque luego las cifras son 4% más no sé qué y le aumentas el número que pensaste y ese es el precio, pero sí es un presupuesto alto. El tema no es el gasto, sino cómo se gasta. Y yo creo que se gasta más y se gasta más mal. Y yo sí le voy a pasar la palabra a Alexandra, que trae el tema de transparencia y que a través de su asociación han encontrado muchas cosas en el tema educativo. Porque además, si en algún lugar, y lo dijo al principio, está el drama de la corrupción, es en el educativo. ¿Y quiénes lo pagan más? Los más pobres de nuestro país. La infraestructura que nunca llegó, la biblioteca que no llegó, las computadoras que jamás aparecieron y se cobran como estaban, muchísimas cosas. Entonces, no es en México un tema de presupuesto, no lo es, porque creo que ha habido los esfuerzos y todavía es apoyo. Y yo sí, Alexandra. Gracias. Coincido completamente. El problema de gasto en la educación es un problema de eficiencia en el gasto, no en que no tengamos los recursos para financiar el sector de educación pública como debería de ser. Y me parece que a lo mejor hasta es una buena noticia. En tiempos de abundancia el derroche alcanza para pagarle sueldos hasta los muertos. Y a lo mejor lo que necesitamos es que la SEP se tenga que empezar a apretar para que tenga que tomar decisiones difíciles de dónde recortar. Un lugar obvio son las nóminas docentes. Nosotros, el IMCO, Mexicanos Primero, México Evalúa, todos hemos detectado irregulares en la nómina docente que ascienden a alrededor de 30% de la nómina de este país. El año pasado el recorte, el anuncio grande del recorte en las nóminas fue de ni siquiera 1%. Entonces tenemos un colchón de 20% o más de nóminas que se están pagando de manera irregular y ahí es donde tenemos que empezar a hacer los ajustes en el presupuesto para tener un sistema mucho más eficiente. Se nos acaba el tiempo, yo les quiero agradecer que hayan estado con nosotros. Creo que yo me llevaría una conclusión muy importante y una lección de vida. La conclusión es esto que apuntabas, Mariela, que prácticamente todo el mundo suscribe sobre las digamos, habilidades socio y psicoculturales que tenemos que desarrollar niños, niñas, todo mundo de manera equitativa. Y creo que es algo que compartimos en buena medida todos aquí en esta sesión. Gracias por su consejo, por sus lecciones, por
por lo que nos están aportando. Y creo que también otra parte que me llevo como lección de vida es que ustedes inspiran mucho y son liderazgos notoriamente destacados en el país. Ya lo saben, pero pues quizá vale la pena que se refrende siempre esto, sigan así. Evidentemente creo que es algo muy positivo para hombres y para mujeres de este país, y además tenemos la posibilidad de que pues todos ustedes además se potencien más hacia el futuro, notoriamente con la posibilidad de que una mujer sea presidenta en este país. Muchas gracias, muy buenas tardes.